Heredé una casa de $2 millones de mi papá, pero mi esposo y mi suegra pensaron que era suya. Estoy a punto de soltar un chisme súper caliente sobre cómo, sin querer, me convertí en la cazafortunas más astuta de la historia. Spoiler, yo soy la que tiene el oro y estos tontos han estado excavando en la mina equivocada durante años. Primero, déjenme presentarme. Soy Katie, una oficinista de 30 años que, de alguna manera, terminó en una situación digna de una comedia de televisión. Soy una mujer trabajadora. Esa soy yo, casada con un hombre que sigue pegado al delantal de su mamá. Ese es mi esposo, Gary. Y una suegra que se cree la reina de Inglaterra. Ya sé lo que están pensando, Katie, querida, ¿por qué te casaste con un niño de mamá? Pues déjenme decirles, el amor te vuelve ciega, sorda y, aparentemente, sin cerebro. Cuando conocí a Gary en la universidad, parecía el sueño hecho realidad. Alto, guapo y capaz de formar oraciones completas, un hallazgo raro en la jungla salvaje de la educación superior. Avancemos unos años, y aquí estoy, viviendo en una hermosa casa de $2 millones con mi esposo y nuestra hija. Suena como un cuento de hadas, ¿verdad? Pues agárrense, porque aquí es donde se pone bueno. Verán, mi querido esposo y su amorosa madre parecen estar bajo la impresión de que esta casa, esta preciosa y espaciosa casa que vale cada centavo de sus 10 millones, es gracias al arduo trabajo de Gary y al impecable gusto de su madre. ¡Ay, qué equivocados están! Pero esperen, antes de que les revele los jugosos detalles de cómo logré ejecutar la estafa más larga de la historia, déjenme llevarlos por el hilarante, frustrante y absolutamente absurdo camino de los eventos que me llevaron al momento en que finalmente decidí soltar la verdad más explosiva de todas. Yo era una estudiante universitaria con los ojos brillantes y llena de sueños. Cuando conocí a Gary, solo tenía un sueño, una pila de libros y una adicción nada saludable al café de la cafetería. Gary entró en mi vida como un caballero con una armadura brillante, si esa armadura estuviera hecha de camisetas de fútbol americano y latas de cerveza. Nuestros ojos se encontraron en un abarrotado salón de clases, y fue amor a primera vista. Bueno, está bien, no fue tan romántico. En realidad, él derramó su bebida energética sobre mis notas. Y puede que le haya llamado algunas cosas que harían sonrojar a un marinero. Pero, oye, nada dice amor verdadero como unas notas arruinadas y dedos pegajosos, ¿no? Desde ese momento, fuimos inseparables. Fue una dicha, se los digo. Pura, inalterada, e ignorante dicha. La primera señal de la, digamos, única relación de Gary con su madre surgió en nuestra tercera cita. Imaginen la escena, cena a la luz de las velas, música suave y los dos mirándonos amorosamente a los ojos. De repente, el teléfono de Gary vibra. ¿Lo ignora como haría cualquier persona cuerda en una cita? Oh, no nuestro Gary. Prácticamente se lanza sobre la mesa para contestar. Hola, mamá, dice con el entusiasmo de un labrador viendo a su dueño después de 5 eternos minutos de separación. Lo que sigue es una conversación de 15 minutos sobre si recordaba empacar su ropa interior de la suerte para la semana de exámenes. Ojalá estuviera bromeando, amigos. En serio lo desearía. ¿Pero salí corriendo como lo haría cualquier mujer con respeto por sí misma? No. Me quedé sentada sorbiendo mi vino de caja tibio, pensando en lo tierno que era que amara tanto a su mamá. Katie, si pudiera regresar en el tiempo y darte una bofetada para que recapacites, lo haría. Avancemos rápidamente unos años y, de repente, estábamos comprometidos. ¿Cómo sucedió eso?, te preguntarás. Bueno, digamos que involucró un anillo escondido en un tazón de cheetos. Un discurso de propuesta fallido que mencionó a su madre no menos de 5 veces, y yo, con toda mi infinita sabiduría, diciendo que sí, mientras el polvo naranja cubría mis dedos y probablemente mis dientes también. La fase de planificación de la boda fue toda una experiencia. Y cuando digo experiencia, me refiero a una pesadilla envuelta en tul y salpicada de comentarios pasivo-agresivos de mi futura suegra. Ah, sí, amigos, aquí es donde Carol realmente empezó a brillar. Cada decisión, desde el color de las servilletas hasta el sabor del pastel, tenía que pasar por Carol. Que Dios nos libre de elegir lila en lugar de lavanda para los vestidos de las damas de honor. Carol casi tuvo un aneurisma por eso. Y Gary, bueno, era tan útil como una tetera de chocolate. Cada vez que intentaba obtener su opinión sobre algo, se encogía de hombros y decía, lo que tú y mamá crean mejor. Cariño, debí haber sabido entonces que no solo me estaba casando con Gary. Estaba entrando en una relación polígama con él y su madre. Pero lo más divertido comenzó cuando empezamos a buscar casa. La mayoría de las parejas buscan casa juntas. Quizás llevan a un agente inmobiliario o a un amigo de confianza para una segunda opinión. Nosotros no. Oh, no. Eso sería demasiado normal. Llevamos a Carol cada vez.
Pero la gota que derramó el vaso fue cuando finalmente encontramos una casa que a todos nos gustó. Y cuando digo a todos, me refiero a que Carol la aprobó. Yo ya estaba demasiado agotada para seguir discutiendo. Mientras estábamos parados en la sala de estar, Carol se volvió hacia Gary con lágrimas en los ojos y dijo, «Oh, cariño, puedo ver a nuestra familia reunida aquí en la mañana de Navidad». Nuestra familia. No tu familia. Nuestra. Yo estaba justo ahí, y de alguna manera ya había sido borrada de la imagen. ¿Corrigió Gary? Puso su brazo alrededor de mí y dijo, «Te refieres a la familia de Katie y mía, ¿verdad, mamá?» Por supuesto que no. Solo asintió, probablemente imaginándose en pijamas abotonados, abriendo regalos mientras su adorada mamita lo miraba con cariño. A estas alturas, probablemente te estés preguntando por qué no salí corriendo. Créeme, me he hecho esa pregunta aproximadamente 37.492 veces desde entonces. Pero el amor, la falta de sueño por las interminables visitas a casas y la falacia del costo hundido son una combinación poderosa. Así que, en contra de todo mejor juicio y probablemente de varias leyes de la naturaleza, nos casamos. La boda fue, bueno, digamos que si buscas la palabra circo en el diccionario, encontrarías una foto de nuestra fiesta de bodas. Carol vistió de blanco. Sí, leíste bien, blanco en la boda de su hijo. Cuando se lo señalé a Gary, solo se encogió de hombros y dijo, «Mamá dice que es más bien un blanco roto, ¿en serio?» ¿Blanco roto? Por favor. Era más blanco que un oso polar en una tormenta de nieve. Pero lo logramos. Dijimos nuestros, sí, acepto, cortamos el pastel y comenzamos nuestra nueva vida juntos. Y cuando digo juntos, con la constante presencia de Carol rondando en el fondo, uno pensaría que, una vez casados y establecidos en nuestra nueva casa, la que Carol escogió, ¿te acuerdas?, las cosas se calmarían. Ojalá fuera tan simple. No. La vida de casada con Gary era como estar en una carrera de 3 piernas, excepto que la tercera pierna pertenecía a Carol y siempre estaba tratando de hacerme tropezar. Estaba en todas partes. Si no estaba físicamente presente, estaba en espíritu, viviendo sin pagar renta en la cabeza de Gary y dictando cada aspecto de nuestras vidas. ¿Queríamos comprar un sofá nuevo? Mejor consultarlo con Carol primero. ¿Pensando en probar una nueva receta para la cena? Oh, no, a Gary solo le gusta que le cocinen las comidas como las hace su mamá. ¿Quieres pintar el cuarto de visitas? Tranquila ahí. A la señora Carol tal vez no le guste esa paleta de colores. Y antes de darme cuenta, ya estaba embarazada. La mayoría de las mujeres disfrutan de sus embarazos. Hacen baby showers, decoran el cuarto del bebé, disfrutan del brillo de la maternidad que se avecina. Yo, por mi parte, tuve que aguantar los constantes comentarios de Carol sobre todo lo que comía, bebía o hacía. Aparentemente, cuando llevas en tu vientre al precioso Gary Jr., ya no tienes permitido tomar decisiones por ti misma. Oh, Katie, ¿de verdad deberías estar tomando café? Yo nunca toqué esa cosa cuando estaba esperando a Gary. Katie, querida, ¿estás segura de que quieres pintar la guardería de ese color? Los estudios muestran que podría afectar el desarrollo cognitivo del bebé. Y Gary solo asentía con todo lo que decía su madre. Te juro que si Carol le hubiera dicho que pararse de cabeza y cantar, «Soy una tetera», aseguraría un bebé sano, él habría estado patas arriba y cantando canciones infantiles antes de que pudieras decir cordón umbilical. El día que me puse de parto fue toda una experiencia. Estaba jadeando y tratando de no maldecir a todos los hombres del planeta. ¿Y quién entró en la sala de parto? Carol. Gary la había llamado antes de llamar al hospital. No estoy bromeando. Su primer instinto cuando su esposa se puso de parto fue llamar a su mami. Diría que estaba sorprendida, pero para este punto estaba demasiado ocupada tratando de empujar a un ser humano fuera de mi cuerpo como para importarme. Estaba trayendo una nueva vida al mundo con mi esposo a un lado, que parecía que iba a desmayarse en cualquier momento, y mi suegra al otro lado ofreciendo joyitas útiles como, ahora, Katie, cuando yo di a luz a Gary, no hice ni la mitad de ruido. Tener un bebé solo le dio a Carol más municiones. Ahora, no solo era una esposa inadecuada, sino también una madre inadecuada. Cada decisión que tomaba estaba mal. No estaba alimentando al bebé bien. No estaba cambiando los pañales correctamente. No estaba cantando las canciones de cuna correctas. Era una avalancha interminable de críticas, todas entregadas con esa sonrisa empalagosa que me hacía fantasear con empujarla a un barril de cemento desecado rápido. Y Gary, Gary lo estaba disfrutando. Tenía a su mami y a su hija bajo el mismo techo. El hecho de que su esposa estuviera perdiendo la cordura lentamente parecía no notarlo en lo más mínimo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que necesitaba hacer un cambio. No por mí.
Oh, no, yo ya estaba demasiado lejos. Pero por mi hija. Me niego a criar a una niña que piense que es normal que su padre consulte a su madre en cada decisión. Me niego a dejar que crezca creyendo que su valor se determina por lo bien que cumple con los estándares imposibles de su suegra. Así que hice lo que cualquier mujer sensata haría. Cambié de trabajo. Sí, lo escuchaste bien. Renuncié a mi empleo bien remunerado y estable con horarios irregulares por una posición que pagaba menos pero me daba más tiempo en casa. ¿Por qué? Porque estaba decidida a estar ahí para mi hija de una manera en que Gary nunca lo estaría. Por supuesto, Carol tuvo mucho que decir sobre esa decisión. Oh, Katie, ¿estás segura de que eso es lo más sabio? ¿Cómo vas a mantener el estilo de vida de Gary con ese sueldo? Como si el estilo de vida de Gary, que consistía en jugar videojuegos y consultar a su madre sobre qué calcetines usar, fuera algo que requiriera un salario de 6 cifras para mantener. Pero me mantuve firme, por primera vez desde que conocí a Gary, tomé una decisión sin considerar lo que él o Carol pensarían. Pero no te preocupes, esto no es el final de la historia. Oh, no, apenas estamos comenzando. ¿Recuerdas esa casa de $2 millones que mencioné? Es ahí donde las cosas realmente se ponen interesantes. Pero más sobre eso después. Por ahora, necesito una bebida fuerte y posiblemente un lobo Tommy para olvidar la imagen de Carol en su vestido de novia blanco roto. Hasta la próxima. Actualización de Reddit. Una última vez. Te dejé con el nacimiento de mi hija y mi brillante decisión de cambiar de trabajo. Ahora adelantemos un poco hasta cuando las cosas realmente empezaron a calentarse. Ahí estábamos, una pequeña familia feliz de 3 o 4 si cuentas a Carol, lo cual Gary siempre hacía, aparentemente. Nuestra hija crecía más rápido que la pila de ropa sucia de Gary cuando se le dejaba solo. Y empezamos a sentirnos un poco apretados en nuestra casa actual, ya sabes, la que Carol había elegido tan amablemente para nosotros recién casados. Hora de una mejora, ¿verdad? Un buen día, durante un desayuno de pan tostado quemado, mi querido esposo me dijo algo que casi me hizo atragantarme con mi corteza de sabor a carbón. Cariño, dijo con toda la delicadeza de un toro en una tienda de porcelana, he estado pensando, mamá se está haciendo mayor y me preocupa su futuro. ¿Qué te parece si buscamos un lugar donde todos podamos vivir juntos? Ahora, me enorgullezco de ser una persona razonable. He soportado la interferencia constante de Carol, la incapacidad de Gary para tomar una decisión sin consultar a la nave nodriza, pero esto era ir demasiado lejos. Traté de razonar con él. Le señalé que Carol estaba tan mayor como una botella de buen vino, llena de conservantes y probablemente viviría más que todos nosotros. Le recordé que valorábamos nuestra privacidad. Pero no, Gary estaba firme. Tenía todo un discurso preparado sobre los valores familiares y cuidar de nuestros mayores. Estoy bastante segura de que Carol lo había escrito para él y lo había hecho practicar frente a un espejo. Me enfrenté a una elección: aceptar vivir con la mujer que había hecho de su misión de vida criticar cada aspecto de mi existencia o ser la malvada nuera que le negaba a la dulce y pobre Carol la alegría de ver crecer a su nieta. Pero tu chica, Katie, no es de las que se rinden sin pelear. Oh, no. Me puse los pantalones grandes y propuse un compromiso. Buscaríamos un nuevo lugar, de acuerdo, pero tendría que estar cerca de la casa actual de Carol. No lo suficientemente cerca para visitas frecuentes, pero lo suficientemente lejos para que pudiera fingir que el timbre estaba descompuesto cuando necesitara un descanso para mantener mi cordura. Sorprendentemente, Gary estuvo de acuerdo. Sospecho que simplemente se sintió aliviado de que no hubiera solicitado el divorcio de inmediato o lo hubiera internado en un hospital psiquiátrico por siquiera sugerir que viviéramos con su madre. Ahora, recuerda como mencioné antes que heredé una casa de mi difunto padre. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Verás, no le había contado a Gary sobre este pequeño golpe de suerte. ¿Por qué?, te preguntarás. Bueno, en parte porque sabía que en cuanto Carol se enterara, ya estaría redecorando el lugar en su mente, pero sobre todo porque, supongo, quería algo que fuera solo mío. Así que sugerí que viéramos casas en la zona donde, por casualidad, estaba ubicada la propiedad que había heredado. Conveniente, ¿no? Gary no sospechó nada. Estaba demasiado ocupado asegurándose de que cada propiedad que veíamos tuviera una habitación adecuada para las estancias prolongadas de su madre. Finalmente, nos decidimos por una casa, y cuando digo nos decidimos, me refiero a que logré convencer a Gary y a Carol de que la casa que había heredado estaba en venta y era perfecta para nosotros. Verás, tener una casa más grande no desalentó a Carol. Oh, no. Solo le dio más espacio para expandir su especial tipo de locura. Empezó a visitarnos todo el tiempo. Al principio era solo una vez por semana, luego 2 veces, y luego cada 2 días. Pronto,
me encontraba buscando excusas para trabajar hasta tarde solo para evitar llegar a casa y encontrarla reorganizando mis alacenas o dándome lecciones sobre la forma correcta de doblar las sábanas ajustables. Y Gary estaba encantado. Tenía a su mamá alrededor todo el tiempo, consintiéndolo, cocinando sus comidas favoritas y tratándolo como si aún fuera un niño de 12 años que necesitaba que su mamá le cortara las orillas de los sándwiches. Unos 3 meses después de habernos mudado, llegué un día a casa del trabajo y encontré que Carol se había dejado entrar sola y estaba en proceso de pintar nuestra sala de estar. «Oh, Katie, ya llegaste», dijo alegremente, como si entrar a la casa de alguien y redecorarla fuera algo totalmente normal. «Espero que no te moleste, pero ese beige era tan apagado». Pensé que un bonito movimiento realmente lo animaría. «Mamá, mira lo que la abuela me consiguió». Y ahí estaba, en los brazos de mi hija, el vestido más feo, lleno de volantes y de mal gusto que jamás había visto. Y mi hija lo amaba. Mirando las nuevas paredes, mi hija radiante y la cara presumida de Carol, me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Y dado que la ley no ve con buenos ojos lanzar a tu suegra por la ventana, supe que la que tenía que cambiar era yo. Todo empezó con una llamada de mi madre. Ahora, déjame tomarme un momento para apreciar a mi propia madre. Comparada con Carol, ella es una santa. Llama una vez por semana, recuerda mi cumpleaños sin necesidad de un recordatorio de Facebook, y nunca ha sugerido que su manera de cargar el lavavajillas es mejor que la mía. Pero esta llamada fue diferente. Me dijo que mi papá no estaba bien. Su salud había estado deteriorándose por un tiempo y las cosas habían empeorado. Le estaba resultando difícil cuidarlo sola y realmente necesitaba ayuda. Hice lo que cualquier hija responsable haría. Ajusté mi horario de trabajo, besé a mi hija y me preparé para dividir mi tiempo entre mi casa y la de mis padres. La respuesta de Gary fue tan útil como una tetera de chocolate. Murmuró algo sobre lo difícil que sería para él arreglársela sin mí, como si él fuera el que estuviera lidiando con un trabajo, una hija y 2 padres enfermos. Incluso tuvo el descaro de sugerir que tal vez Carol podría quedarse con nosotros a tiempo completo para ayudar. Pero no tenía tiempo para derrumbarme. Tenía que cuidar a mis padres, criar a mi hija y mantener mi trabajo. Así que hice lo que las mujeres han hecho desde el principio de los tiempos. Respiré profundo, levanté los hombros y seguí adelante. Lo que no esperaba era la reacción de Carol a mi nuevo horario. Pensarías que estaría encantada. Después de todo, salía más de la casa, dándole vía libre para redecorar a su antojo y mimar a su querido bebé. Pero no. Para ella, al priorizar a mis propios padres, de alguna manera estaba descuidando mis deberes como esposa y madre. No estaba pasando suficiente tiempo con mi hija. La casa estaba hecha un desastre. Gary estaba comiendo demasiada comida para llevar. Todo llegó a un punto crítico una noche cuando llegué tarde de la casa de mis padres, exhausta y emocionalmente drenada, y encontré a Carol en mi cocina, con los labios fruncidos en desaprobación. «Katie», dijo con esa voz dulcemente empalagosa que me hacía querer cometer delitos. «Creo que necesitamos hablar sobre tus prioridades. Y eso, queridos de Reddit, es donde los dejaré por ahora. Porque lo que sucedió después, bueno, esa es otra historia». Actualización 2. Estaba parada en mi cocina, tan cansada que apenas podía ver con claridad. Había pasado el día tratando de equilibrar llamadas de trabajo, cambiando la identificación de mi papá y tratando de convencer a mi mamá de que sí, necesitaba comer algo más que galletas rancias y tristeza. Y ahora, aquí estaba Carol, mirándome como si fuera algo que hubiera raspado del fondo de sus zapatos ortopédicos sensatos. Lo que salió de mi boca fue un torrente de frustración, rabia y tantas groserías que estoy casi segura de que inventé algunas nuevas ese día. Era como si una presa se hubiera roto y años de resentimiento acumulado salieron a flote. Y Carol, Carol no lo tomó bien. Su cara pasó por más colores que un camaleón en una bolsa de esquitles. Luego, Gary entró. Estaba listo para defender mi honor y poner a su madre en su lugar. ¿Es broma? No. Gary miró la escena. Su esposa con la cara roja y posiblemente echando espuma por la boca, y su preciada mamita, que parecía a punto de desmayarse en el sillón más cercano. ¿Y saben lo que hizo? Se puso de su lado. Así es, amigos. En la gran confrontación entre su esposa y su madre, Gary eligió a su mamá. Comenzó a hablarme sobre el respeto, sobre los valores familiares, sobre cómo yo estaba destrozando a esta familia con mi comportamiento egoísta. Pero Gary no había terminado. Oh, no. Guardó lo mejor para el final. En un movimiento que estoy segura que pensó que era su carta de triunfo, soltó esta joyita: si alguna vez quisieras el divorcio, tú y nuestra hija no podrían arreglárselas solas. ¿Lo entiendes? Oh, Gary, dulce y simple Gary, te equivocaste. Entonces empecé a reírme.
Gary y Carol me miraron como si finalmente hubiera perdido la cabeza. Y tal vez lo había hecho, pero al perderla, también encontré algo, mi valentía. Una vez que pude volver a respirar, me enderecé, me limpié las lágrimas de los ojos y solté la frase que lo cambiaría todo. Cariño, ¿quién dijo algo sobre que yo fuera la que no podría arreglárselas? La confusión en sus rostros no tenía precio. Prácticamente podías ver las rueditas en sus cabezas tratando de procesar lo que acababa de decir. Y fue entonces cuando solté la verdad más grande de todas. Les conté todo sobre la casa, sobre cómo no era cualquier casa, sino una propiedad de $2 millones que había heredado de mi papá, sobre cómo cada pago de la hipoteca, cada impuesto predial, cada reparación de grifos con fugas, había sido pagado con mi dinero, mi herencia, mi casa. El rostro de Gary pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a algo que sospechosamente parecía miedo. Carol, por su parte, pasó del shock al enfado, para finalmente asentarse en una especie de interés calculador que me puso la piel de gallina. Pero no había terminado. Oh, no, estaba en racha ahora. Y nada menos que un acto de Dios iba a callarme. Le solté todo de una vez, como había estado mordiéndome la lengua durante años. Aguantando la interferencia de Carol y la falta de carácter de Gary, como cambié de trabajo, sacrifiqué mi carrera y me esforcé al máximo para adaptarme a sus caprichos. ¿Y para qué? Para ser tratada como una sirvienta glorificada en mi propia casa. Dejé muy claro que las cosas iban a cambiar. No más visitas sorpresa de Carol. No más redecoraciones sin mi permiso. No más tratarme como si fuera un caso de caridad que debería estar agradecida por las migajas de afecto que se dignaban a lanzarme. Y a Gary, le dije sin rodeos que tenía que tomar una decisión. Podía empezar a actuar como un esposo y padre o podía empacar sus cosas e irse a vivir con su querida mamita, porque yo ya estaba harta, completamente harta. Carol, como era de esperarse, se echó a llorar, lágrimas falsas de cocodrilo. Se lamentaba diciendo que solo quería lo mejor para la familia, que no podía creer que les hubiera engañado todos estos años. ¿Cómo podía ser tan cruel con el pobre y dulce Gary? Gary, por su parte, parecía como si lo hubieran atropellado. Balbuceaba, tartamudeaba. Incluso intentó argumentar que, como mi esposo, tenía algún derecho sobre la casa. Hice lo que cualquier mujer sensata haría en mi situación. Llamé a un abogado, un tiburón de abogado, del tipo que hace que otros abogados se despierten sudando frío. Porque si Gary pensaba que me iba a intimidar con amenazas de divorcio, estaba muy equivocado. Mi abogado me aseguró que no solo la casa era legalmente mía, sino que si Gary quería presionar para un divorcio, tendría suerte si se iba solo con la ropa que llevaba puesta. Por supuesto, esto siendo la vida real y no una película de Lifetime, las cosas no se resolvieron mágicamente de la noche a la mañana. Gary, en una sorprendente muestra de instinto de supervivencia, pareció darse cuenta de que había metido la pata hasta el fondo. Empezó a hablar sobre terapia de pareja, sobre arreglar las cosas, sobre cuánto nos amaba a mí y a nuestra hija. Bueno, digamos que Carol no tomó muy bien su nuevo estatus de persona non grata. Lo intentó todo, visitas, bombardeo de amor, e incluso un intento a medias de disculpa. Pero me mantuve firme. Mi casa, mis reglas, y mis reglas decían que ya no más, Carol. Me di cuenta de que al defenderme, al negarme a seguir siendo una alfombra, le estaba enseñando a mi hija la lección más valiosa de todas, que merecía respeto, que no tenía que aguantar la basura de nadie, ni siquiera de la familia, especialmente de la familia. Esta es la historia de cómo pasé de ser una alfombra a la Vic, jefa perra al mando, para aquellos que no están al tanto de los acrónimos, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, sé que todos están muriendo por saber qué pasó después. ¿Gary y yo arreglamos las cosas? ¿Carol aceptó su nuevo rol limitado en nuestras vidas? ¿Cambié todas las cerraduras y convertí la casa en una fortaleza de la soledad? Bueno, mis queridos chismosos, esa es una historia para otro día. Por ahora, solo diré que la vida es interesante, desafiante, sí, pero también liberadora de una manera que nunca creí posible. Estoy redescubriendo quién soy sin las expectativas de Gary y sin la crítica constante de Carol que me pesaba tanto. Así que si estás ahí lidiando con tu propio Gary o Carol, recuerda esto, vales más de lo que crees. Mereces algo mejor de lo que piensas. Y a veces, lo más liberador que puedes hacer es levantarte y decir, no más. Dios mío, esto explotó de la noche a la mañana. No puedo creer cuántos de ustedes están interesados en mi drama. Sus comentarios y mensajes me tienen alternando entre reírme a carcajadas y llorar feo en mi copa de vino. Gracias a todos por el apoyo, los consejos y las sugerencias realmente creativas sobre qué debería hacer con la llave de la casa de Carol. No voy a pegarla con superglue dentro de un pez y enviárselo por correo, aunque tentador, para responder algunas preguntas comunes. Sí, me quedo con la casa. Es mía, justa y legalmente.
Y ninguna rabieta de niño inmaduro de Gary va a cambiar eso. No, todavía no he echado a Gary. Estamos en esta extraña especie de limbo en la que él intenta convencerme de que puede cambiar y yo estoy tratando de decidir si siquiera quiero que lo haga. Manténganse al tanto de ese frente. Carol tiene prohibida la entrada por ahora. Le he informado que si aparece sin invitación otra vez, no dudaré en llamar a la policía. La cara de trasero de gato, CBF, fue épica, déjenme decirles. A las muchas personas que me han pedido el número de Carol porque les parece atractiva, búsquense ayuda. En serio. Sí, he cambiado las cerraduras y el código de seguridad, y puede que haya invertido en un sistema de seguridad de última generación que hace que Fort Knox parezca una bolsa de papel. Para quienes preguntan por mi hija, está bien. Los niños son resilientes. Y me estoy asegurando de que sepa que nada de esto es su culpa. De hecho, parece más feliz desde que las visitas de Carol se detuvieron. Vaya sorpresa, ¿no? Y finalmente, a la persona que sugirió que escribiera un libro, no me tientes. 50 sombras de Malva, una historia de suegras, suena bastante bien, ¿no? Gracias de nuevo, Dedit. Su apoyo significa más de lo que imaginan. Actualizaré cuando pueda, pero por ahora, tengo una vida que reconstruir y un montón de pintura MOV que cubrir.